Hermano, les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto. Hoy día 14 de junio del 2026 y vamos a continuar con los mensajes en el Evangelio según San Juan. Y como ya hemos dicho las semanas anteriores, ya estamos en la recta final de este precioso Evangelio. Así que prepárense, tengan su Biblia a la mano, una Biblia física, sus resaltadores, su cuaderno de notas para que usted pueda escribir eh, cualquier palabra que Dios ponga en su corazón, cualquier versículo. Y luego usted también puede repasar este mensaje en nuestro canal de YouTube. Ahí se va a encontrar y así que usted puede buscarlo nuevamente ahí para volver a meditar, porque la Biblia es importante no solamente leerla, sino también meditarla. Y también usted por medio de nuestro canal puede compartir el mensaje con otras personas. Así que, sin más preámbulos, vamos a orar. Acompáñenme en una palabra de oración. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en este día. Gracias por la oportunidad que tú nos das de abrir tu preciosa palabra y poder compartir, Señor, este mensaje de salvación, de edificación para nuestras vidas, para nuestros espíritus y para todo nuestro ser. Padre, te pedimos que seas tú bendiciendo a cada persona que está, Señor, conectándose, que se conectará y verá posteriormente este mensaje a través de nuestro canal de YouTube. Bendecimos cada vida, cada familia. Se está extendiendo tu mano, Señor, obrando en sanidad, en restauración, en liberación, pero sobre todo en salvación, Señor, en la vida de tantas personas que aún no te conocen. Padre, nos ponemos en tus manos y te damos a ti toda la gloria. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, así que si tienes tu Biblia ya a la mano, vamos a tener la lectura en Juan capítulo 19, verso del 1 al 16. Juan capítulo 19, verso del 1 al 16. Así que, así nos dice la escritura. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Le vistieron con un manto de púrpura y le decían: Salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Cuando le dijeron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo: Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor en esta mañana. Bien, ya estamos continuando este proceso de juicio, por decirlo de alguna manera, aunque no hubo un juicio formal, ¿no? Y
y de interrogatorios al Señor Jesús en esta recta final, ya para llegar a la cruz y cumplir con el propósito del Padre. Como hemos leído las semanas anteriores, eso es lo que glorifica a nuestro Dios, a nuestro Señor, a quien decimos que es nuestro Padre. ¿Cómo le glorificamos? Cuando nosotros vivimos sometidos en obediencia total a su palabra y cumplimos con el propósito para el cual Él nos ha salvado. Así que esa es la pregunta con la cual cerrábamos las semanas anteriores. ¿Estamos glorificando al Padre? ¿Estamos viviendo en total y completa obediencia? ¿O estamos cuestionando sus decretos, sus mandamientos? Señor, esto ya no, esto ya pasó de moda. Le estamos diciendo a Dios que es un viejito cuyas leyes y principios son caducos, no son aplicables. ¿Quiénes somos nosotros para pensar de semejante manera? La vasija de barro le dirá al Creador, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué haces estas cosas? De ninguna manera. Nos lo dice la misma Escritura. Nos lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Entonces, hermanos, amigos, tenemos que vivir en completa sumisión a la palabra, al propósito de Dios. Hemos dicho siempre y lo volveremos a repetir hasta el cansancio, porque para nosotros es seguro. La madre de la enseñanza es la repetición. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo van a decir, no me es molesto decirles estas mismas cosas, recordarles estas mismas cosas, porque para ustedes es seguro. Es importante entender que la palabra de Dios es el manual de vida para todo ser humano. Siempre lo decimos, para todo ser humano, sea para el ateo, sea para el religioso, sea para aquel que pertenece a tal o cual religión, siempre los principios establecidos por el Señor en su palabra, que es el manual de vida, Él es el creador y nos ha dado un manual de funcionamiento, por decirlo así. Entonces, si nosotros no nos sometemos a la palabra de Dios, entonces no vamos a funcionar de la manera correcta, no vamos a cumplir con su propósito. Entonces, tenemos que glorificar a nuestro Creador, cumplir con el propósito para el cual Él nos ha creado. Y es por eso que para encontrar ese propósito tenemos que tener una relación con Él, no una religión, sino una relación íntima con Él. Tenemos que conocerlo a través de su palabra y a través de la experiencia personal con el Espíritu Santo, que es el agente que ahora está en la tierra, en nosotros, para que a través de nosotros se cumpla también el propósito de Dios. Él dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Tenemos que dar a conocer las buenas noticias. Para eso vino Jesús y para eso nos ha dejado esa responsabilidad. Y no estamos solos, estamos con el Espíritu Santo que nos ha sido dado para nosotros poder cumplir con esta misión. Entonces, luego de este proceso de haberlo llevado a la casa de Anás, donde Caifás vuelve a donde está Pilato y decíamos las semanas anteriores, este relato, esta conversación de Jesús con Pilato, donde él de alguna manera no encuentra ninguna acusación valedera para llevarlo a la muerte, porque Jesús nunca hizo nada escondidas. Jesús siempre hizo las cosas más bien a favor de la gente. Sanó a los enfermos, echó fuera a los demonios y nunca hizo nada en contra del régimen político de ese tiempo, contra el Imperio Romano. Ni siquiera cuando le llevaron una moneda para tratar de ponerle una trampa con respecto al pagar el tributo, ¿no? Con la sabiduría de Dios él salió de ese callejón sin salida aparentemente y entonces no podían acusarle. Y Pilato lo sabía. Pilato era el gobernador, él estaba enterado de todo lo que sucedía en la ciudad donde él estaba de alguna manera ejerciendo su autoridad de parte de Roma. Entonces él no encuentra ninguna acusación y por eso sale y les dice, yo no encuentro
ninguna acusación contra este hombre, pero ustedes tienen por costumbre que les suelte a alguien en esta fiesta. Entonces, esa es la manera en que pasa de alguna forma a Jesús a manos de, el, de sus detractores y se encuentra luego ya listo para ir a la cruz. Y decíamos que Jesús vino a cumplir con el propósito del Padre. Y este era el propósito. Y él cumplió con las escrituras. Y también cumplió con la ley estrictamente. Quienes tenían que llevar el cordero del sacrificio por la nación, por el pecado de la nación y los pecados de manera individual, era el sumo sacerdote. Y él es el que de alguna manera lo está entregando para que él sea presentado como sacrificio por toda la humanidad. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, aún de esa manera, se cumple literalmente el propósito de su venida. Y bien, entonces veíamos al final de lo que predicamos hace una semana o hace 2 semanas, porque la semana pasada tuvimos una vez más este asunto de las votaciones. Entonces dice, pero vosotros, versículo 39 del capítulo 18, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Y vemos aquí de alguna manera la doctrina de la sustitución. Porque interesante, Barrabás significa también hijo de Dios. Jesús era el verdadero hijo de Dios, que fue manifestado entre nosotros, se hizo carne, fue engendrado por el Padre. Y entonces él por esa razón era hijo de Dios en el aspecto físico, pero también por su vida de obediencia, de entrega, de fidelidad. Él vivió para cumplir el propósito del Padre. Él vivió en santidad, él era santo, él no pecó, él era Dios. Ese es el testimonio de Juan a lo largo de todo su evangelio. Entonces, él era legalmente y completamente hijo de Dios. Pero ahora, Pilato le dice a estos religiosos, esa turba, ¿no? Que tiene por costumbre que les entregue a alguien en esta fiesta. Y ellos escogen a Barrabás. Y Barrabás significa, siempre hemos hecho mención a esto, los nombres son importantes en las escrituras. Jesús es quien salva Jesús el Salvador, porque él salva al pueblo de sus pecados. Y Barrabás significa también hijo de Dios. Aunque por naturaleza humana, por ser un ser creado, por ser de alguna manera hecho a imagen y semejanza de Dios, él es en algún sentido hijo de Dios, pero no por una relación, no porque él realmente haya dispuesto su vida para entregarla al Señor y ser adoptado como hijo suyo, pero su nombre significa hijo de Dios. Bar Abbas, ¿no? Bar significa hijo, Abba es padre, ¿no? Entonces, en este caso, Barrabás era un nombre compuesto que significaba hijo de Dios. Pero nos dice aquí que Barrabás era ladrón. Estaba viviendo una vida ajena, apartado de Dios. Era un ladrón. Era más hijo del diablo que hijo de Dios. Porque el, el diablo, su naturaleza es hurtar, matar y destruir. Es decir, era ladrón y su padre, el diablo, hablando espiritualmente, es también ladrón. Entonces, esto nos hablaba y nos habla de la condición de muchas personas
que dicen ser hijos de Dios, pero le roban la gloria a Dios, no lo representan, no manifiestan realmente la naturaleza del Dios vivo y verdadero. Es decir, una naturaleza de vida santa, de vida en obediencia a la palabra. Solamente es un hijo de Dios, por decirlo de alguna manera, porque es parte de la creación. Y Dios es el padre de la creación, es el que le dio origen, pero no es por una relación, no es por una vida que realmente refleje la naturaleza de Dios. Este hombre era un sedicioso, este hombre era un ladrón, este hombre vivía en pecado, este hombre había asesinado a muchas personas en esas revueltas. Así que él merecía ir a la cruz del Calvario, pero el verdadero Hijo de Dios lo sustituye, toma su lugar y él es el que muere en la cruz. Y eso lo vamos a ver la semana siguiente, Dios mediante. Entonces, nos habla realmente de la condición humana, apartado de Dios, no vive para Dios, solamente subsiste, pero no existe dentro del propósito de Dios porque está apartado de Dios, vive en pecado, tiene nombre de hijo de Dios, pero es y tiene la naturaleza de su verdadero padre, el diablo. Jesús mismo le dijo a estos religiosos, en algún momento los encaró, le dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las cosas de vuestro padre queréis hacer. Ustedes quieren matarme. Y ahora vemos que se está consumando ese complot, ese deseo de que ellos tenían desde mucho antes de asesinarlo, pero no encontraban cómo hasta que se les dio la oportunidad. Y ahora Jesús se encuentra en esta situación. Y dice versículo 1, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Aquí vemos en estos tres primeros versículos lo que llamaríamos la escena de dolor. Y también vamos a verlo de alguna manera, el cumplimiento de una palabra profética. De una palabra profética que nosotros vamos a encontrar en Isaías capítulo 53, versículo 5. Entonces, vemos aquí que Pilato azota a Jesús. Los soldados le hacen una corona de espinas, lo visten en manera de burla como rey, le ponen una, un, una capa, un manto de púrpura que usaban los romanos, ¿no? Los centuriones le ponen, ¿no? Para burlarse, para de alguna manera hacer mofa del rey de reyes, el verdadero rey, que ahora es tratado como un criminal. Entonces, vemos aquí esta escena de dolor, pero a la vez también vemos que Jesús va a pagar un precio, el precio para que ahora nosotros podamos experimentar la sanidad. Porque de alguna manera, de los beneficios que Jesús compró por nosotros en la cruz del Calvario, no solamente pagó un precio impagable, que fue el precio de nuestro pecado y de toda la humanidad, sino que también Él llevó, nos va a decir Isaías 53, versículo 5, que Él llevó todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Vamos a leerlo. Isaías capítulo 53. Si usted no puede encontrarlo, simplemente anótelo. Pero esto va a ser muy importante. Si usted está pasando algún momento de enfermedad, alguna opresión en su salud, pues usted puede apropiarse ahora por la fe de esta palabra. Pero si usted quiere que sea eficaz y sea permanente, usted tiene que entregarle su vida a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando usted le entrega su vida a Jesucristo, usted se convierte en templo del Espíritu Santo de Dios. Es decir, el Señor viene a morar en usted
con el Espíritu Santo. Y hermanos, amigos, si en el plano natural, cuando nosotros tomamos posesión de una propiedad, sea alquilada o comprada, entonces lo primero que hacemos nosotros es arreglar ese lugar. Es, si no tiene focos, ponerle focos, limpiar, cambiarles el piso, qué sé yo, pintarlo, adornarlo, acondicionarlo, para que la persona que va a vivir ahí, vamos, o que va a morar ahí, pueda tener la comodidad y todas las condiciones para estar de alguna manera cómodo en ese lugar. Entonces, digo esto porque fue un beneficio que Jesús alcanzó por nosotros, los que le hemos entregado nuestra vida. Y el Espíritu Santo viene a morar. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a morar en usted, ¿qué es lo que hace? Hace lo mismo que hacemos en el plano natural. Él empieza a ordenar, Él empieza a limpiar, Él empieza a restaurar. Así que si tú estás experimentando algún tipo de enfermedad, un tipo de dolencia, el Espíritu Santo va a venir a morar en ti y va a empezar a ministrar, va a empezar a trabajar aún en tu cuerpo físico. Dios va a operar en sanidad, en milagros. Ahora, esto es algo que tenemos que entender y que lo entendí hace unos días. Estaba meditando en la palabra y el Espíritu Santo me llamó la atención en Romanos capítulo 8. En algún momento lo compartiré esto, pero ahí nos dice de que si el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en nosotros, Él vivificará también nuestros cuerpos mortales. Y dije, wow, ya lo había leído muchas veces. Es una, es una realidad que Dios empiece a obrar en nuestro cuerpo físico, que empiece a obrar en sanidad. Pero algo también que me llamó la atención, el Espíritu Santo, es que Él dice, si mora en nosotros, mora. Es decir, la palabra morar significa tiene control, tiene dominio, tiene señorío. Y justamente, aún muchos creyentes y muchas personas no experimentan, aún estando el Espíritu Santo en ellos como templo de Dios, no experimentan totalmente ese beneficio porque el Señor no tiene el control absoluto. No tiene el control absoluto todavía. Todavía no le estamos rindiendo todas las áreas de nuestra vida al Señor. Todavía no estamos entendiendo toda la magnitud de nuestra salvación, toda la magnitud de la revelación de Dios para nuestra vida, toda la magnitud del propósito que tenemos que cumplir. Y eso viene por una relación justamente profunda con el Espíritu Santo de Dios, que ahora mora en nosotros. Tenemos a un huésped ausente, por decirlo de alguna manera. Solamente lo tenemos como si fuera un mueble en nuestra vida, pero no interactuamos con él. Alguien decía que el Espíritu Santo es una persona y como persona habla, se manifiesta, comparte, ¿no? Pero es la única persona muchas veces en la cual el creyente nunca ha hablado y nunca ha oído su voz. Es decir, no ha interactuado con él. Y muchos creyentes tienen años de años, tienen 20 años supuestamente como cristianos, conociendo al Señor, pero nunca han interactuado con Él. Saben que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque la Biblia, la palabra de Dios lo dice, pero nunca han entablado una conversación con Él. Sin embargo, el Señor Jesús va a decir, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Sin embargo, el Señor va a decir de que el Espíritu Santo tomará de lo suyo y del Padre y os lo hará saber. Entonces, ¿de qué manera lo va a hacer saber? Tiene que haber alguna forma de comunicarse.
Entonces, cuando estudiamos las Escrituras, vamos a encontrar de que Dios sigue hablando. Hebreo dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, ahora nos habla a través de su Hijo. Entonces, Dios quiere comunicarse con nosotros, quiere tener una relación, es una persona. Y cuando vemos en el libro de Hechos, dice, y el Espíritu Santo dijo, el Espíritu Santo habló, el Espíritu Santo les mostró. Hay una forma de comunicarse. Entonces, volviendo al tema, Él vivificará nuestros cuerpos mortales, pero tiene que morar, tiene que tener el control absoluto, tiene que revelarse a nosotros justamente. Y es cuando nosotros lo entendemos de que Él es una persona, entendemos de que Él habla, entendemos de que Él quiere tener una relación íntima con nosotros. Es algo que no se ha desarrollado todavía. Entonces, por eso tenemos que ir a la palabra y descubrir la manera en que Dios quiere comunicarse con cada uno de nosotros, porque Él quiere dar a conocer el plan para el cual nosotros hemos sido creados y llegar a cumplir con ese propósito. Bien, entonces, volviendo a Isaías capítulo 53, que íbamos a leerlo, dice, versículo 4 en adelante. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nos dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Es un hecho legal, es un hecho consumado. Es decir, la sanidad ya nos pertenece, es nuestra, pero tenemos que edificar nuestra fe, tenemos que entender la magnitud de la revelación de Dios y paralelamente con la verdad expresada en el Nuevo Testamento, tenemos que dejar que Cristo more en nosotros, que Él tome el control. Por eso estamos en un proceso, porque todavía el Espíritu Santo quiere moldearnos, quiere renovar nuestra mente, quiere cambiar nuestra manera de pensar, renovarnos a través de su palabra y también a través de esa comunión íntima con Él. Él quiere moldear nuestras vidas como alfarero divino, cambiar nuestro temperamento, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Entonces, cuando ese proceso va avanzando, es decir, el Señor va tomando poco a poco cada área de nuestra vida, entonces nosotros vamos a ir experimentando esa sanidad que es integral en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Hermanos, yo estoy convencido de que esta palabra es real, es verdadera. Miren, sí, indudablemente cuando vemos nosotros en el Antiguo Testamento la vida de los hombres de Dios, la vida de los patriarcas, dice la Escritura que ellos murieron y vivieron en buena vejez. ¿Qué es una buena vejez? Es de repente estar con algunos achaques propios de la edad, pero todavía con lucidez, todavía con fuerza para poder hacer sus propias actividades, para poder liderar dentro de su clan, dentro de su familia y poder disfrutar de su descendencia hasta de la tercera o cuarta generación. Dice que ellos vieron a sus nietos, bisnietos, de repente hasta tataranietos. Entonces, hermanos, yo creo que no estamos destinados a vivir una vida eh, que dé realmente lástima, que dé realmente pena. Miren, cuando ya
uno cumple su propósito, simplemente abandona este cuerpo, se va, sale. El Señor dice hasta aquí nomás. Y muchos hombres de Dios, hombres de fe, aún en este tiempo, han partido luego de haber cumplido con el propósito que Dios les asignó. Y quizás eran personas, sí, adultas, mayores de edad, como dice, adultos mayores, pero todavía en sus facultades. Y muchos de ellos no experimentaron siquiera alguna enfermedad. Entonces, yo creo que ese es el propósito. Señor, ya cumplí con mi propósito, no tengo ningún problema. Si quieres llevarme, llévame. Ya tengo todo arreglado. Como algún rey le dijo, arregla tu casa, ¿no? Arregla tu casa porque ya, hasta aquí nomás. Y él se entristeció, oró, clamó y le extendieron la vida. El Señor le extendió la vida por unos 15 años más. Pero luego de ahí le llegó el momento de partir. Entonces va a llegar un momento en que nosotros mismos sabremos, Señor, ¿por qué? Porque hemos estado en plena comunión con Él y sabemos cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y cuando vemos que hemos alcanzado eso, entonces no vamos a aferrarnos a estar más en este mundo, porque sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Sabemos, hermanos, que ahí está la plenitud. Es ahí donde vamos a experimentar el gozo por la eternidad y hasta la eternidad y sin limitaciones. Porque sí, el apóstol Pablo va a decir, aunque este cuerpo se va desgastando exteriormente, el interior se va renovando. Entonces, él mismo dijo, Señor, yo no sé ya para qué más me tienes acá en esta tierra, pero sí, voy a cumplir todavía con un propósito de ser de bendición para alguien. Yo no estoy apurado, porque algún momento tú me llamarás a tu presencia. Y así que, hermanos, vemos aquí de que aún podemos experimentar sanidad divina. Así que si tú estás pasando alguna dolencia, alguna enfermedad, entrégale tu vida a Jesús. Él es Jehová Rafa. Él es nuestro sanador por sus llagas. Acá hay un asidero legal. Aquí hay una norma legal establecida. Dice que por sus llagas hemos sido sanados, hemos sido curados. Él llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Sí, de repente vamos a partir en algún momento, pero no tenemos que estar sufriendo ni hacer sufrir a nuestro entorno. Pero por eso es importante conocer, conocer más de Dios, dejar que el Espíritu Santo nos moldee. Y curioso, porque la Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así que renovemos nuestra mente por la palabra y la comunión con el Espíritu Santo y dejemos que el Señor tome el control de todas las áreas de nuestra vida. Porque también, queridos amigos y hermanos, muchas enfermedades son psicosomáticas. Es decir, son producto de que justamente nosotros no hemos rendido esas áreas de nuestra vida al Señor. Nos hacemos hígado, nos molestamos de cualquier cosa. Y ahí me incluyo yo también muchas veces. Pero tenemos que empezar a entender que nuestra vida tiene que estar controlada por el Espíritu Santo. Porque si no, eso es andar en la carne. Y el Señor nos dice en Gálatas capítulo 5 que tenemos que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Te das cuenta? Es el Espíritu Santo quien tiene que tener el control de tu temperamento, de tu carácter. Que tus emociones y sentimientos no gobiernen, porque eso te da depresión, te da desánimo, te sientes, como dice, bajoneado, te enfermas, no quieres levantarte siquiera de la cama, entras en la fiesta depresiva y te mueres de tristeza, te empiezas a preocupar aún de cosas que son reales, pero que ya Dios te ha dicho que Él va a tener control si tú dejas que Él sea tu pastor. Sí, puedes tener alguna situación económica, algún problema, pero Él
es, y nos ha dicho también, nos dice en su palabra que Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor, nuestro sustentador. Miren, estamos hablando de un tema, estamos hablando de Juan capítulo 19 y estamos hablando de estos temas, pero Dios lo que quiere es ministrar a tu vida, quiere sanar tu corazón. Hermanos, vemos tantas cosas ahora en este entorno político que vemos nosotros. Vemos tantos cristianos haciendo cólera, haciendo hígado, hablando mal de una persona, de otra persona. Pero, ¿acaso nuestra vida no está puesta en Dios? ¿Nuestra confianza no está puesta en las manos de Dios? Sí, hermano, quisiéramos que no entre tal o tal persona porque dice que por sus frutos se conoce el árbol. De alguna manera, en el plano natural podemos ver algo de lo que hay en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y no podemos confiar en políticos porque son mentirosos. Ahora dicen una cosa y mañana otra. Ahora dicen nosotros vamos a respetar los resultados y después, cuando no es a su favor, pues dicen que fue fraude. No estoy hablando en particular de uno u otro porque ambos han estado en alguna situación. No hay nadie que sea mejor. No hay justo ni aun uno, nos dice la Escritura. Y también nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza está puesta única y exclusivamente en Dios. Él es el que pone y quita reyes, gobernantes. Pero nos dice a nosotros, a la iglesia, los que debemos tener la responsabilidad. Ora por tus autoridades. Hermano, si entra aquel que no es de nuestro agrado, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a desobedecer lo que Dios me dice en su palabra? ¿No voy a orar por esa persona? Aún Pablo, estando bajo la gobernatura de Nerón, dice, orad por las autoridades. Eso es realmente dejar que el amor ágape gobierne en nuestros corazones. Y hermanos, hacen cólera. Y uno a veces les aconseja y les dice con la palabra. ¿Por qué? Porque supuestamente son creyentes, pero aún así nada. Continúan y continúan botando veneno por todos lados. Y hermano, eso daña nuestro corazón. Eso trae raíz de amargura. Eso causa enfermedad y muerte. Y en ese caso, Jesús, el Espíritu Santo, no tiene gobierno de esa área. Y entonces, el diablo encuentra un canal para ponerte una enfermedad. Porque las puertas que tú abres, si no están de acuerdo, si tu vida no está de acuerdo al propósito de Dios, entonces estás viviendo en el otro ámbito. El Señor dice, el que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo no es, contra mí es. Entonces tú tienes que estar seguro si estás en la fe, si estás viviendo en línea con la palabra de Dios, porque si no, estás en alto riesgo. Estás abriendo puertas al enemigo y el enemigo puede plantarte una enfermedad terrible, porque él ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Entonces, Él quiere sanar tu corazón, quiere restaurar tu vida, pero Él tiene que morar, tiene que tomar control, tiene que ser el Señor. Por eso siempre decimos, no basta con recibir a Cristo como tu Salvador. Tienes que dejar que Él sea el Señor, el amo, el cual manda y tú tienes que decir, sí, Señor, amén, sí, te voy a obedecer. Porque hermanos, Él nos ha comprado con precio, tiene todos los derechos. Entonces dejemos que los ejerza. Bien, entonces vemos aquí el precio, el pago por nuestra sanidad, ese beneficio de la sanidad, como lo dice Isaías capítulo 53, versículo 5. Versículo 4 en adelante dice, entonces Pilato salió otra vez y le dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él.
Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Entonces, aquí es donde se toma la decisión de que él vaya a esa muerte cruenta en la cruz del Calvario. Pilato, como lo vamos a leer más adelante, sabía que él era inocente, pero él quería justificarse, ¿no? Él quería tener como testigo a la turba, ¿no? Que la turba, de alguna manera, lo afirmara, ¿no? Afirmara su posición, por decirlo así, ¿no? Dice, entonces Pilato salió otra vez y le dijo: mirad, mira, yo lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él, ¿no? Ahí está, es inocente, está diciendo que él es inocente, ¿no? Y como diciendo: miren, no es mi culpa, ustedes lo quieren llevar a la cruz, ustedes quieren matarlo, ¿no? Ahí está, me lavo las manos, ¿no? En otro pasaje dice que él trajo agua y se lavó las manos, ¿no? De ahí viene la frase célebre, ¿no? Me lavo las manos como Poncio Pilatos. Y mucha gente quiere eso, busca la aprobación, busca el ser afirmado por otras personas y no por aquel en el cual un día todos tendremos que dar cuenta. ¿Realmente hacemos las cosas para la gloria de Dios? ¿Estamos conscientes de que algún día, tarde o temprano, tendremos que rendirle cuentas? ¿O estamos buscando el sacudirnos? No es mi culpa, pero más adelante él va a decir, ¿no? Ahí en el versículo 10, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Entonces, él está dándose cuenta de que él también está involucrado en este asunto. Él también es culpable. Bien, pero continuamos. Entonces, vemos aquí que se toma la decisión. Pilatos está presentando a Jesús dos veces. Primero dice: he aquí el hombre, ¿no? Dice: he aquí el hombre. Y luego va a decir: he aquí vuestro rey. Luego vamos a ver de que hace tres intentos de soltarlo, pero él se siente acorralado porque los detractores de Jesús, los religiosos, le dicen: si tú lo sueltas, no eres amigo de César. Es decir, estás de alguna manera yendo contra tu propio jefe, contra tu Dios. Sí, porque el César era considerado un dios. Entonces, le meten miedo, le ejercen mayor presión. Entonces, vemos aquí algo que también nos compete a nosotros, de tomar una decisión. Acá hay una verdad. Juan, en su relato, nos está obligando de alguna manera a responder esta misma pregunta. Pilato ve a Jesús y dice que este hombre es inocente. Y los judíos van a decir que él no es el rey. Entonces, la pregunta es, ¿para ti Jesús es solo un buen hombre? He aquí el hombre. Para ti, ¿quién es Jesús? Una persona que pasó por este mundo, forma parte de la historia solamente, fue un buen hombre, como quizás aún piensan los judíos, fue un profeta, pero no es el Mesías, no es el Salvador, no es el ungido de Dios. Fue aquel que vino a fundar una religión. ¿Quién es Jesús realmente para ti? ¿Solamente un hombre?
o es el rey que debe gobernar tu vida, o que dices que reconoces como Dios, como rey, pero que en verdad no tiene el trono asentado en tu corazón. Por lo que decía, muchos le han recibido, pero no dejan que Él sea el rey, no dejan que Él sea el Señor, quien tiene toda la potestad, quien tiene todos los derechos por haber pagado un precio muy alto por cada uno de nosotros y la humanidad entera. Pues mucha gente dice, gloria a Dios. Dice, sí, yo creo en Dios, pero no solamente creer en Dios, hay que creerle a Dios. Y aquí estamos diciendo lo que Dios dice en su palabra, así que tú tienes que creerle a Dios. Bien, luego, tomad de vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Aquí está reconociendo que Jesús es inocente. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Aquí hay algo interesante. Están hablando los religiosos y dicen, los judíos le respondieron, nosotros, tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Interesante, perdón, interesante, porque dice, nosotros tenemos una ley y una ley es algo que no puede pasarse por alto. Ahora, ellos estaban hablando de la blasfemia, justamente. Decían que Jesús era blasfemo porque se hacía a sí mismo hijo de Dios. Ahora, si esta ley es valedera, es aplicable, aunque los judíos decían, tenemos una ley, no sabemos si ellos la habían inventado o la habían de alguna manera deducido, ¿no? O la habían sacado como una conclusión de alguna parte de las escrituras, porque no encontramos nosotros, o sí, dice, había una ley en Levítico, ¿no? Quizás lo vemos, o anótelo, ¿no? Pero básicamente sobre la blasfemia, por eso decíamos, ¿no? Que ellos decían que Jesús era blasfemo. En Levítico capítulo 24, versículos 15 y 16, ¿no? Y eso es a lo que ellos hacen mención, habla de la blasfemia. Y ellos condenaban a Jesús por blasfemo, al decir que se hace a sí mismo hijo de Dios, es una blasfemia. Pero si hay asidero legal, como lo están mencionando aquí los judíos, dice, los judíos respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Esa era su blasfemia. Ahora, si queremos aplicarlo, ahora nosotros, como seres humanos, como muchas personas dicen y afirman, ¿no? Algunos dicen, todos somos hijos de Dios. ¿Ha escuchado usted esa frase? ¿Alguna persona? Y luego usted ve su vida que tiene un testimonio, pero terrible, que más parece hijo del diablo que hijo de Dios. Muchos creyentes se comportan así, contrarios a lo que dice la palabra de Dios. En vez de ser sal y luz, no reflejan a Cristo en sus vidas. Digamos, estas personas que afirman ser hijos de Dios, si les aplicamos esta ley, entonces deben morir. Y sabemos que morir es estar separado. Eso sería un pecado, sería una blasfemia. Y un pecado, sea cual sea, mentira, adulterio, fornicación, blasfemia, cualquier pecado, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Por eso, mis queridos amigos y hermanos, miles de personas, cientos de personas, cada segundo
que transcurre en un reloj están cayendo como una catarata al infierno. Y muchos dicen ser hijos de Dios, pero no viven en línea con lo que Dios establece en su palabra. Hay muchos blasfemos en las iglesias, de cualquier denominación, de cualquier iglesia que usted pueda imaginarse o que pueda conocer. Muchos. ¿Por qué? Porque dicen ser hijos de Dios. Sin embargo, no están viviendo en línea con lo que es ser realmente un hijo de Dios. A Jesús lo, lo acusaron de blasfemia, pero Jesús en cada momento de su vida no solamente lo predicó, sino que lo demostró que era realmente el Hijo de Dios. La pregunta es, ¿estamos siendo verdaderamente hijos de Dios? ¿O estamos viviendo una blasfemia? Y como dice aquí, y según nuestra ley, debe morir. Debemos morir. La paga del pecado es muerte. Y si morimos en pecado, vamos a vivir por la eternidad separados de Dios. Hermanos, por eso es importante vivir en línea con el propósito de Dios, vivir en santidad, vivir en obediencia a todo lo que Dios dice en su palabra, no solamente en algunas cosas, porque si obedecemos de manera parcial, no estamos viviendo en integridad delante de Dios y entonces vamos a nosotros que rendir cuentas, vamos a tener nosotros que cumplir con lo que establece su palabra. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Jesús ya había dicho lo que tenía que decir. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Entonces, vemos aquí esta escena final, lo que llamaremos la escena de la entrega. Y vamos a ver de que Pilato entra en una disyuntiva, pero por asuntos de presión, la presión del mundo versus la voz de Dios. Es Jesús hablándole, es Dios en persona hablándole. Pilato tuvo su oportunidad, Pilato tuvo su encuentro directo con Dios, pero él decidió obedecer a las multitudes. Él decidió obedecer al resto de la gente, a lo que dice la mayoría, ¿no? Entonces muchas veces somos parte de un sistema religioso y seguimos a los que dicen tal o cual cosa. Y Dios puede estar hablando a tu corazón, a tu vida hoy, como estaba Jesús hablándole a Pilato, pero tú decides seguir creyendo y seguir andando de acuerdo a lo que piensa la mayoría. Hermano, cuando nos hemos convertido, ¿qué no nos han dicho? Has abandonado la fe de tus padres. Estás mal. Estás siendo
eh, no estás siendo una persona que honra. Eres un traidor. Pero hermanos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es el principio bíblico. Ese es el principio de un verdadero discípulo de Cristo. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿Vamos a caer bajo la presión? Entonces vemos a Pilato que cede ante la multitud. Sabía que era inocente, pero prefiere quedar bien con el César y con aquellos que están ahí presionándole. Aquellos que dicen crucifícale. Aquellos que están gritándole ahí. Entonces, hay una verdad que salta a la vista. Pilato mismo lo dice. Él dice, yo tengo autoridad, pero él se dejó llevar, dejó de lado esa autoridad. Y Jesús le dice, tú no tuvieras ninguna autoridad si no te hubiera sido dado de arriba. Así que, como Dios te ha puesto a ti como gobernador aquí, tú tienes que ejercer justicia, tú tienes que hacer lo que Él te demanda, porque por esa razón has sido puesto. Hermanos, vemos los gobernantes que juran, ¿no? Ponen una Biblia gorda y gigantesca ahí. Dice, por Dios y estos santos evangelios, están poniéndose la soga al cuello, están poniendo su cabeza sobre la guillotina, porque un día lo que hay contenido en ese libro será abierto y va a ser para que ellos sean juzgados, porque es ahí donde dice que Dios es el que pone y quita las autoridades y que tenemos que rendir cuenta delante de Él de todo lo que hemos hecho, sea bueno y sea malo. Y si Él nos pone como autoridad, tenemos que gobernar en justicia, a fin y a beneficio del pueblo que ha respaldado con su voto. A ellos se deben. Es justamente una vida de servicio. Eso es lo que significa ser ministro, ¿no? Ministro de Justicia, ministro de Economía. Eso significa ser ministro. La palabra ministro tiene su origen en la Biblia. Significa servidor, servidor público, no para nuestros propios beneficios. Aunque Jesús mismo dijo, los gobernantes de este mundo, ¿no? A sí mismos, ellos se benefician. Pero dijo, entre vosotros no será así. Sino el que quiera ser mayor tiene que ser el menor, tiene que ser el siervo de todos. Hermanos, ese debe ser el sentir de un gobernante. Debe ser temeroso de Dios, porque Dios fue el que lo pone, el que lo puso en esa línea de autoridad, en esa posición de autoridad. Romanos 13 lo dice. Dice que las autoridades han sido puestas por Dios y tienen que rendir cuenta. Entonces, vemos aquí de que Él se dobló ante el temor, ante el miedo. Y Jesús le dice, no tienes autoridad si no te fuera dado de arriba. Uf, eso le trajo más miedo. O de repente no. Porque él dijo, César me puso aquí. Y si estos ahora van con el chisme de que yo no controlé esta situación, no solamente me destituyen, sino que de repente me matan. Porque será su Dios, ¿no? El César. Pero Jesús le está hablando del verdadero Dios. César lo único que podía hacer era de repente quitarlo del cargo y ya no ejercer más la función pública y estar ahí en la congeladora hasta el día de su muerte. Pero hermanos, dice la Biblia que tenemos que temer más a aquel que puede echar nuestro cuerpo y nuestra alma en el infierno. Tenemos que nosotros vivir dentro del propósito de Dios. La pregunta es, ¿tú estás viviendo en el propósito de Dios? Si dices ser creyente, con mayor razón,
Porque Dios, al que más le dio, más le va a demandar. Pero si tú todavía no le has entregado tu vida a Jesús, tu vida está pendiendo de un hilo. Porque un día, no muy lejano, el Señor vendrá y nos va a pedir cuentas. Lo dice la Escritura, que Él vino y llamó a cada uno y le pidió cuenta de su mayordomía. A los creyentes, por lo que debieron hacer y a ver si lo hicieron o no. Pero aquel que no le ha entregado aún su vida, a un Dios te ha dado la vida. Dios te está permitiendo que vivas en este mundo con un propósito. Y nosotros te estamos diciendo ahora, ¿para qué? Jesús, ¿para qué Dios te creó? Él te creó para hacer su voluntad. Y tú no estás andando de acuerdo a ese propósito. Pero Dios te está diciendo hoy que para que puedas descubrir ese propósito, tienes que dar el primer paso. Hoy, porque dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy tú has sido notificado, hoy tú debes de entregarle tu vida a Jesús, para que Él a partir de hoy sea tu Señor y tu Salvador, para que a partir de hoy tú puedas conocer de Dios a través de su palabra, a través de tu relación con Él, por el Espíritu Santo, como hemos dicho. Tú te vuelves el templo, el hogar del Espíritu Santo, y Él va a empezar a manifestar su voluntad, va a empezar a revelarte su propósito. Pero cada uno tiene que tomar esa decisión, porque Dios no te va a forzar, Dios no te obliga, pero Dios sí te dice que Él quiere y tú necesitas conocerle. Así que si tú no lo has hecho, tú no lo has hecho aún, puedes hacerlo hoy. Y si tú quieres hacerlo, haz esta oración sinceramente en esta mañana. Cierra tus ojos por un instante y abre tu corazón, abre tus labios y dile sinceramente, Señor Jesucristo, en esta mañana yo reconozco que necesito de tu perdón. Señor, reconozco que no he estado viviendo conforme a tu perfecta voluntad expresada en tu palabra. Señor, reconozco que tú moriste en esa cruz, ocupando el lugar que a mí me correspondía por todos mis pecados. Y creo, Señor, que tú eres mi Salvador. Señor, ahora mismo te invito a entrar en mi corazón. Te entrego mi vida. Toma el primer lugar, Señor, y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor, hoy yo te recibo como mi Señor y único Salvador. Si tú hiciste sinceramente esta oración, la Biblia dice que hoy tú te has convertido en un verdadero hijo, en una verdadera hija de Dios. Que tú pasarás del reino de las tinieblas al reino de la luz. Que hoy el Señor va a empezar a revelar su propósito en tu vida. Hoy tú puedes experimentar todos los beneficios que trae la salvación. Tú puedes ser sano hoy. Tú puedes ser libre de toda opresión. Dios quiere sanar tu corazón. Quiere hacerte libre para su gloria. Así que, si tú has hecho esta decisión, hoy nos dice la Escritura que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida
del Cordero. Y que si tú partieras hoy, vas a la presencia de Dios, porque ya no hay nada que impida que tú entres a su presencia. Pero si aún todavía vas a estar en esta tierra, hay un proceso que tienes que seguir. Y ese proceso es que tú le vayas conociendo cada día más, que tú conozcas el propósito de Dios expresado en su palabra y teniendo comunión íntima con Dios a través del Espíritu Santo, que es el que te va a guiar a toda verdad. Así que, si tú has hecho esta decisión, escríbenos para nosotros darte materiales para que tú puedas conocer mucho más de Dios y poder enseñarte a depender de Él de hoy en adelante. Así que oramos por tu vida para que Dios siga obrando en ti, en tu familia. Y algo más, comparte este mensaje con otras personas. Luego tú puedes volver a verlo en nuestro canal de YouTube, Iglesia Misión Cristiana Poder de lo Alto. Ahí tenemos toda esta serie de mensajes del Evangelio de Juan. Ya estamos terminando y luego iniciaremos otra serie de mensajes igual de salvación y de edificación. Así que te invitamos también para estar con nosotros los días miércoles 7:30 de la noche, que es nuestro tiempo de oración e intercesión. Y como hoy, domingos 11 de la mañana, a partir de las 11 de la mañana, para poder recibir el mensaje de salvación y edificación. Así que oramos por tu vida. Gracias por este tiempo que tú nos has permitido entrar en tu hogar. Y recuerda, el Señor Jesús viene pronto. Prepárate. Dios